La mayoría de personas que han tenido encuentros cercanos con la muerte indudablemente han vivido una experiencia que les ha transformado la vida. Pero hoy les traigo a todos ustedes un testimonio impactante, un testimonio maravilloso porque lo vive un hombre de la ciencia, un hombre de la investigación, un hombre que todo el tiempo está buscando más conocimiento para entregarle al mundo en su actividad, en su misión de vida. Él es naturalista, defensor de la naturaleza, defensor de los animales y vivió un encuentro cercano a la muerte gracias a Ictus, un hombre español, un hombre que tiene todas las acreditaciones que son muy importantes, productor de cortometrajes en el mundo de la televisión, una persona reconocida, querida, valorada en una sociedad como la nuestra y que nos trae un testimonio que es impactante, que yo los invito a todos ustedes a que de principio a fin estén muy conectados porque esto está lleno de muchísimas enseñanzas. Les estoy hablando de Luis Miguel Domínguez. Luis Miguel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un motivo de agradecimiento con Dios y con la vida que usted nos acompañe. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludarlo a todas las personas que están aquí, que nos acompañan. Gracias, Cristian, muchas gracias. Usted tiene una historia muy linda, tiene un libro maravilloso que se llama Corazón Valiente. En ese libro me imagino yo que se sale de todo lo que usted ha hecho durante su vida, sí, porque usted ha estado todo el tiempo en el tema de naturaleza, defensa animal, estos temas, y de pronto aparece un libro donde narra la historia de su vida. ¿Cuál es esa historia, Luis Miguel? La historia de mi vida más reciente es que mi cerebro sufrió un trauma que ha repercutido en toda mi vida. Mi cerebro reventó una arteria a la altura de los ganglios basales, digamos la base de mi cerebro, se vio afectado por un ictus hace 3 años, un ictus que fue demoledor, devastador, que llenó de sangre mis neuronas y eso me ha llevado a tener ahora mismo pues una serie de problemas. Claro, yo quería contar eso en un libro con la intención de inspirar a personas que hayan sufrido también un daño cerebral sobrevenido, como me ha ocurrido a mí, con la intención de que no se queden en casa, de que no se queden llorando y preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me ha venido a mí este tema? Porque para algo ha pasado, ha ocurrido. ¿Qué pasó en su vida en ese momento? ¿Cómo se desarrolla esta situación? ¿Qué experiencias vive? ¿Qué enseñanzas paranormales, podemos decir, usted vivió en este proceso? Mira, por una parte, cuando el ictus aparece en tu vida, evidentemente tú no lo esperas y por tanto te quedas como un pajarito mojado, ¿no? Como un pajarito asustado ante la muerte. La muerte llega, se planta delante de ti y tú sabes que no te va a dejar escapar. Ves que la vida se te va entre los dedos, como si fuera arena de playa, como si coges la arena y la vida se te escapa entre los dedos. Esto en décimas de segundos. Empieza a haber unos cambios en tu voz, tu forma de hablar, tu cara enseguida va a cambiar porque hay un problema de parálisis facial evidente y automáticamente empiezas a perder la fuerza, en mi caso del lado izquierdo de mi cuerpo, en otros casos el lado derecho. Se te cae algo, si lo tienes en la mano, seguramente te vas a orinar, no vas a tener control sobre la orina, sobre tus esfínteres. Y realmente a mí me ocurrió que me puse a hablar como si estuviera borracho. Mi mujer, mi hijo, mis amigos, ¿qué te pasa, Luismi? ¿Qué te pasa? Y yo decía, algo me pasa, pero no podía expresarlo bien. Pero no quiero dejar de contarte algo maravilloso que he vivido gracias al ictus. Mira, yo fui inducido a un coma. Veían que mi cerebro estaba muy dañado
y que además yo no podía de ningún modo, o sea, mi cerebro estaba muy dañado y querían que descansara, que me relajara en el hospital. Entonces me indujeron un coma. Ese coma, en mi caso, duró más de 2 meses. Yo estuve dormido más de 2 meses. Y hasta que volví, viví una serie de experiencias impresionantes, que son experiencias bastante habituales, las famosas ECM, experiencias cercanas a la muerte. Son muy habituales en el Homo sapiens, en el ser humano, pero en cambio no aparecen del todo estudiadas e investigadas a fondo, porque todavía la medicina deja en paréntesis esta cuestión. Total. Yo he de decirte que no tengo ninguna duda que yo entré en otra dimensión. Yo no entré a soñar o a imaginar en mi estado actual, no. Yo funcioné, viví, decidí en otra dimensión, una dimensión desconocida para mí. Yo de repente inicié un viaje impresionante, porque después de entrar en coma, me vi como le Petit Prince, el pequeño príncipe, el principito, caminando por un planeta dentro de mi planeta. Yo no sabía dónde estaba, pero era todo fascinante, todo maravilloso. Era un paisaje impresionante y lo más bonito, no había ni tiempo ni había espacio. Yo estaba como flotando. Si decidía ir a un sitio, iba volando, iba rápido, si decidía lo que decidiera. Te puedo decir, Cristian, que esa situación mía del coma es una situación muy común en personas que han vivido en un coma también. Es una situación de amor, amor total, amor potente, amor colectivo, amor celestial. No un amor humano, no un amor terrenal, condicionado. No el amor de tu mujer o de un amigo, no. Un amor mayor. Amor de Dios, dicen algunos. Bueno, no lo sé cómo será el amor de Dios, pero en este caso era de una belleza y de una eficacia a la hora de darme tranquilidad. Eso le iba a preguntar. Una paz enorme, una paz que nunca hemos sentido. Una paz que nunca hemos sentido y a la que no quieres renunciar. Claro. Fíjate que yo quería vivir, yo aposté por la vida, pero en cambio no quería abandonar ese estado, esa forma de estar tan bonita, única, donde todo fluye de manera impresionante. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Lo que pasa que no quiero que el personal tenga que entrar en una situación como la mía. Claro. Pero sí te digo que por lo menos me sirvió para entender que la muerte es un tránsito. La muerte es un viaje, solamente un viaje, nada más. La muerte solo es un tránsito necesario, por otra parte, imprescindible. Y ese tránsito es maravilloso, es inolvidable. Para ser el último viaje que vamos a hacer en nuestra existencia, me parece maravilloso. Luis Miguel, y entonces, en ese viaje que usted vivió, ¿se encontró con alguien? ¿Conversó? ¿Qué experiencias tuvo? Mira, yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia maravillosa que alguien pueda pensar que es un sueño. No fue un sueño, fue una vivencia que yo sentí. Muy emocionado, además. Yo tenía una sed criminal, una sed que seguramente tenía que ver con que me habían entubado, con una serie de problemas que yo tenía pulmonares, no lo sé. Pero yo sí tengo claro, Cristian, que en el hospital quedó mi cuerpo y mi alma salió en busca de una solución, en busca de una explicación.
Mi alma se disoció de mi cuerpo y yo con ese alma me puse a ver qué había ocurrido y qué iba a ser de mí. Entonces, supongo que todo lo que mi cuerpo sufrió, que fue mucho, seguramente me afectaba en ese periodo de coma, pero yo no lo asociaba igual. Bueno, yo tenía una sed criminal como nunca he tenido, o sea, una sed increíble. ¡Ay, Dios mío! Y de repente voy caminando por una montaña y veo venir a un grupo de lobos, una manada de lobos. Veo que vienen hacia mí caminando. El lobo es mi animal favorito. Eso le iba a decir yo, en lo que yo he investigado de usted, ha tenido una relación muy cercana con ellos. Yo he trabajado mucho con lobos y afortunadamente soy el culpable de que el lobo en España esté hoy protegido por ley. Maravilloso. En vez de extinguirlo, me han hecho caso y lo han protegido. Y creo que es una gran evolución para la conservación de la naturaleza. Bueno, el caso es que vienen 5 lobos, vienen de frente a mí. Yo, por supuesto, no me asusto, los identifico, claro. Observo los detalles, veo que son lobos ibéricos, lobos españoles. Es el lobo ibérico, veo sus manchas en las patas, que le da la denominación de signatus, veo el trote, lo veo, la forma de moverse, vienen hacia mí y cuando pasan por aquí, maravillosos, increíbles, el macho alfa va detrás. Siempre los machos alfa van detrás del grupo, no van delante, como haría algún líder humano idiota que iría delante. No, el macho alfa siempre va detrás, controlando que todo el grupo está bien y que no hay problemas. Entonces el macho alfa iba detrás. Y este macho alfa se me queda mirando con una mirada increíble. La estoy viendo ahora mismo, una mirada maravillosa, unos ojos color miel. Se me queda mirando y yo me le quedo mirando. Entonces, en esa mirada, en décimas de segundo, veo que el lobo de alguna manera hace un gesto como diciendo, síguenos, síguenos, vente con nosotros, síguenos. Bueno, el caso es que yo les sigo, me voy detrás de ellos. Y cuando me voy detrás de ellos, lo siguiente que oigo es agua, chapoteo en el agua, y los gruñidos de ellos. Veo que están toda la manada en una charca, en una laguna, con un agua maravillosa, transparente, fría. Están ahí bañándose, jugando, con su pelaje mojado, las patas dentro del agua. Entonces yo voy de rodillas y me pongo a beber. Bebo el agua directamente. Con ellos aquí, el morro de uno de ellos aquí, rodeado por ellos. Entonces, cada vez que levanto mi cabeza y dejo de beber, el macho me está mirando, ¿no? Me está como tranquilizando, como diciéndome, Luis Miguel, tranquilo, ¿no? Bueno, esta fue una de las experiencias, con todos los detalles. Recuerdo que cuando yo sorbía el agua, yo veía debajo del agua cómo se removía la hojarasca y la tierra, y el lobo que yo tenía aquí al lado también estaba absorbiendo el agua. Yo me acuerdo de eso perfectamente, me acuerdo de todos los detalles. El caso es que aquello, digo que no era un sueño porque me calmó la sed. Aquello me calmó la sed, calmé mi sed, me quedé tranquilo y calmé mi sed, con tranquilidad. Luego seguí avanzando, muchas veces viajé a Nueva York, fíjate qué cosa. En mitad de toda esta aventura, de repente yo llegaba al Central Park de Nueva York, y yo veía caer agua por unas paredes de roca, caía agua, un agua fósil,
un agua riquísima. Yo estiraba mis brazos y bebía, cogía agua y la bebía. Bebía un agua pura y me iluminaba el cuerpo. Cuando yo lo bebía me iluminaba el cuerpo. Yo decidí que aquel lugar era un auténtico santuario donde el agua fósil, decía yo lo comentaba así, el agua fósil, el agua antigua, el agua pura, estaba emanando en la ciudad de Nueva York, en la esquina con el río Hudson. O sea, yo creo que podría ir ahora allí, podría ir a ver qué pasa allí, pero evidentemente lo que te voy a contar a mí me produce escalofríos, ¿verdad? El caso es que yo bebía ese agua y el caso es que yo me propuse defender aquello había que protegerlo y defenderlo porque no lo podían destrozar. Bueno, cuando yo vuelvo del coma, se lo cuento a mi mujer y se lo cuento a buenos amigos que estaban en mi habitación. Les cuento esta historia de Nueva York. Ellos se van a Google, se ponen cada uno en su casa por la noche, se ponen a investigar y uno de ellos descubre una noticia que me la cuenta, me dice que National Geographic ha publicado que se ha descubierto en la costa de Nueva York, se ha descubierto a pocos kilómetros de la costa, un depósito de agua dulce, de agua fósil bajo el Atlántico, de agua del Cuaternario que está allí bajo el Atlántico esperando que alguien la saque o lo que sea. Bueno, que hay un depósito el más impresionante de todo Estados Unidos, que es impresionante la capacidad, la cantidad de litros cúbicos de agua fósil que hay allí en Nueva York. Bueno, evidentemente esa noticia la publicó National Geographic cuando yo estaba en coma. Yo no la oí, no tuve capacidad de oír, de conocerla, nada. No había cómo, claro. No, yo no tenía ninguna capacidad, pero esa noticia cuando yo me estaba muriendo se dio, porque no olvides que mi coma es un coma en el que los médicos dicen que voy a morir o a volver vegetal. Mi mujer, pobrecita, estaba convencida de que yo iba a volver tetrapléjico con unos problemas muy serios. Bueno, y aquí estoy, afortunadamente. Pero te digo que en esa situación, por ejemplo, esto me ocurrió. Y ya, digamos que como cierre de experiencias, mira, yo iba saltando de lienzo en lienzo. O sea, yo veía en el campo sábanas blancas tendidas en el suelo, en la vegetación. Y yo, que estaba desnudo, iba corriendo de lienzo en lienzo, de sábana en sábana. Sí. Yo me tiraba allí y me ponía en posición fetal. Me ponía en posición fetal muy a gusto y de repente una manta de amor, como te he dicho, venía y me cubría entero. Me cubría una manta que era mullida, era muy dulce, pero a la vez era muy fuerte. Yo me sentía protegido totalmente. Y me hice un yonki de esa situación. Yo no quería dejar esa situación maravillosa. De repente me veo ante un valle impresionante, un valle increíble, muy bonito, con pendientes suaves pero muy profundas. Llegaba hasta abajo, donde todo se oscurecía, era un valle profundo, y yo veía al fondo un camino muy bonito, un camino entre árboles, así a mano derecha, lo estoy viendo ahora mismo igual. Veía el camino a mano derecha, profundo, precioso. Y cuando yo estaba valorando si me iba o no me iba por allí, pues de repente una voz me dice: no, Luis Miguel, no es tu momento, no vayas, que no es tu momento, vuélvete, anda, date la vuelta. Y entonces yo hice así y me enfadé con esa voz, digo, no, yo quiero ir.
venga, no, no vayan, no vayan. Estaba viviendo una paz tan maravillosa que cuando le dicen no es por ahí, devuélvase, aparece la Claro, claro. molestia. Sí que creo que si hubiera tomado aquel camino, no hubiera vuelto, no me hubiera dado Totalmente, tiempo a volver, total. con toda seguridad, ¿eh? El caso es que yo en este valle sentía una presencia muy densa de seres. Yo no vi a nadie, no veía a nadie, pero sentía una masa humana. No me atrevo a decir, no sé si eran almas, no sé si eran personas fallecidas, muertas, no lo sé. En todo caso, el silencio se oía. Yo oía el silencio, como una especie de zumbido permanente, ¿no? Era un valle donde desde luego yo no estaba solo. Yo creía estar solo, pero no estaba solo. No. El caso es que, bueno, en ese mismo momento en el que yo me doy la vuelta es cuando ya veo una luz muy grande y salgo a este mundo nuestro, salgo al hospital donde está mi mujer. Claro, entonces yo Regresa, vengo, podríamos decir que su alma dejó el viaje, regresa a su cuerpo y claro, otra vez entra en la realidad humana. yo volví enfadado porque yo me quería haber ido a hacer esa caminata por Claro. el bosque, pero yo venía diciendo, pero si yo quiero irme allí, y de repente aparezco al lado de mi mujer y la digo, cariño, vengo de la gloria bendita. Y dice ella, ay, qué bien, amor. Dice, pero yo pensé que estabas mal. Digo, no, no, cariño, vengo de la gloria bendita. Me da la mano, me da una pizarra para que yo escriba, porque tengo aquí la traqueotomía que no me dejaba hablar bien. Entonces, en esa pizarra le escribo, todo es surrealista. Y ella se echa a reír y dice, veo que has vuelto tú, todo tú. Digo, sí. Claro. Es que me habían dicho que a lo mejor volvías como un vegetal. Digo, bueno, pues ya ves que no soy una alcachofa, que soy yo, ¿vale? Todo bien, no soy una papaya, soy Luis Miguel. Volví sin miedo a la muerte, por pura experiencia. Claro. O sea, yo me atrevo a vaticinar que cualquier persona que ahora mismo esté en una situación delicada, terminal de su enfermedad, esa persona va a ser muy feliz en el trayecto, en el viaje. Eso me atrevo a decirlo. Eso que tanto miedo nos da, no debe darnos miedo. Nadie te va a atrapar, nadie te va a coger. La muerte no es la guadaña, no. La muerte es seducción, la muerte es belleza, la muerte es erotismo. La muerte la decides tú. Tú decides si coges el camino o no lo coges. Pero es una situación mucho más dulce y más agradable de lo que pensamos. Entonces Luis Miguel, le hago una pregunta. Usted es un hombre que no come entero, como decimos en mi país. Significa que usted es una persona de investigación, de estudio, y eso, por eso, por muchas razones, estoy muy contento de compartir con usted, porque admiro su trabajo y admiro también la capacidad de investigar. Porque cuando una persona investiga, piensa, y lo digo de una forma muy respetuosa. Yo le digo siempre a las personas en este canal, Luis Miguel, le digo, no me crean todo lo que yo digo, investiguen, porque es que una cosa diferente es cuando uno dice algo y entonces me creyeron, a cuando la persona investiga. Y usted ha sido un investigador nato, una persona que investiga. Después de vivir esta experiencia, ¿cómo ha sido el antes y el después en relación a la muerte? ¿Qué creía antes? ¿Qué ha logrado comprender? ¿Cuál es ese mensaje profundo que usted siente que la vida le dio a través de esa experiencia para que se lo cuente a la humanidad? Porque esto es para que la gente lo conozca. Yo ahora mismo soy un ser humano liberado del peso del miedo.
el peso del temor. El temor a la muerte es algo que nos ha acompañado en nuestra cultura siempre, por desgracia. Además, la Iglesia Católica se ha encargado de manipular a los seres humanos con la muerte, entre otras cuestiones. Bueno, yo ahora ya me he liberado totalmente de eso. Sinceramente te digo, incluso no me parece tan grave morirse. Morirse no es el final, no. Oye, Pepito va a morir, vaya, tiene un cáncer, oh, joder. Pero digo yo, ¿y si eso no es lo más importante? Me dicen, Miguel, ¿qué dices? Digo, hombre, es que a lo mejor resulta que es evidente que abandonar este mundo y dejar a tus seres queridos es muy desagradable y muy doloroso. Pero si además de eso sabes que la muerte a ti no te va a llevar a ningún territorio pantanoso, tétrico, horrible, sino todo lo contrario, a un territorio donde incluso estoy convencido vas a poder encontrarte con tus seres queridos que ya murieron. Esa es una cuestión que también he podido de alguna manera investigar, porque yo he hablado con muchas personas que estuvieron en coma como yo y hemos compartido muchas experiencias. En todos ellos siempre aparecía un familiar que había muerto, una persona difunta que venía a acompañarle. Luismi, me acompañó mi madre, mi padre, mi abuelo vino y me dijo, no, hijo, date la vuelta, vete, no. Bueno, yo tenía, por ejemplo, en mi habitación a un chico que se había caído por una escalera y se había partido la cabeza por varios sitios y estuvo en coma los mismos días que yo. Estuvimos juntos los dos en coma. Entonces en un momento determinado, su abuelo, que había muerto ya, le dijo, venga, José, vuelve, que ni tú ni tu compañero de habitación vais a morir. Y entonces este chico, siempre que me ve, nos abrazamos, se pone a llorar muy emocionado, wow, porque dice, Luismi, mi abuelo me dijo que no ibas a morirte. No, increíble, maravilloso. Dale las gracias a tu abuelo. Su abuelo a mí no me conocía, claro, a él tampoco. Pero estaba ahí con ustedes, que era una cosa maravillosa. En otra dimensión, claro. En otra dimensión, claro. Ese es el tema. Claro. El caso es que también este episodio te puede llevar a reencontrarte con gente de tu vida, ¿no? Yo soy ahora mismo una persona liberada, donde realmente me siento espiritualmente mucho más... Usted siempre ha sido liberado desde el punto de vista de pensamiento, pero ahora espiritualmente es otro proceso distinto, porque usted siempre ha sido, en todo lo que yo he podido leer, usted siempre ha sido una persona contraria a las formas de vivir tradicional que nos tienen en un mundo complejo. Usted ha sido contrario a eso. Y ahora, con esta experiencia que vive Luis Miguel, podríamos decir que la vida le regaló, primero, la conciencia de poder trabajar por lo importante humanamente. Y ahora la vida le regala la posibilidad de poder comprender lo que hay que hacer espiritualmente. Sí, evidentemente, mira, yo soy una persona agnóstica. Yo no soy ateo, por ejemplo. Correcto. Porque ser ateo o ser creyente son dos posiciones prepotentes. Tanto decir Dios existe, se llama así y vive así y se le reza así, como decir Dios no existe. No existe Dios. Me parece que son dos posiciones igual de prepotentes ambas. Yo soy agnóstico, soy una persona que está en la búsqueda. Yo estoy buscando permanentemente y desde luego le otorgo a la ciencia una gran importancia en mis sentimientos y en mis pensamientos. Lo que no quiere decir que no sea una persona muy espiritual. Claro, las personas que, por ejemplo, nos dedicamos a seguir durante noches y días por mitad de la nieve a una manada de lobos para investigar su comportamiento, tenemos que ser espirituales. Completamente. Estamos haciendo un trabajo que nos conecta
con sensaciones, con sentimientos inexplicables a veces, ¿no? Entonces, sinceramente te digo que mi espiritualidad ha crecido sin salirse del punto de origen, pero ha crecido. Yo he sentido que alguien me ha dado una segunda oportunidad y eso es de agradecer. Yo lo agradezco inmensamente. A mí me pueden secuestrar, me pueden poner una pistola en la sien y me pueden decir que me van a matar. Hoy me matan menos que antes de mi ictus. Me vas a matar físicamente, pero espiritualmente no me vas ni a rozar, no me vas ni a tocar, ¿no? Claro. Entonces, esa fortaleza es la que a alguien le parecerá baladí, pero yo llevo conmigo muy a gala cada día ya de mi vida. Claro, es que después de haber vivido una experiencia, que mire qué interesante es esto, porque cómo poder agradecer algo que me dejó con unas consecuencias muy fuertes después de 2 meses en la UCI, en la clínica, intubado y viviendo toda esta experiencia, pero usted lo agradece porque ese agradecimiento le generó, producto de la experiencia, un nivel de conciencia mayor que usted dice, yo no cambiaría esto que ya viví por nada del mundo, a pesar de todo lo que me pudo haber causado en la vida, ¿no? Sí, sí, te puedo asegurar, Cristian, que no encuentro ninguna moneda de cambio en mi vida personal para cambiarlo por una experiencia así. No quisiera volver a nacer y no haber tenido esta posibilidad de vivir algo así. Y fíjate que he estado al borde de la muerte, claro, pero es increíble. Y además te digo, desde el agradecimiento las cosas se ven muy bonitas, se ven muy bien. Claro. Tú sabes, Cristian, que me he roto el hombro. Sabes que hace unas semanas me caí aquí en mi casa y me he fracturado el húmero. Es un dolor muy jodido. Muy fuerte. Te digo, este hecho a mí me lleva también al agradecimiento. El hecho de sentir la vulnerabilidad, de sentirme un ser vulnerable, estoy hecho de materia biodegradable, me caigo y como me está fallando el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿para dónde me caigo? Para el lado izquierdo, claro, o sea que yo ya tenía este lado realmente jodido, bueno, y ahora la fractura viene ahí. Todo eso te hace pensar quién eres de verdad y en qué situación te encuentras. Y aprendes a agradecer a tus cuidadores, concretamente a mi mujer, por supuesto, o quien tenga la capacidad en un hospital de tener enfermeros, médicos, en fin. Aprendes, el mundo de los cuidados es uno de los mundos más descuidados que tenemos en nuestra sociedad. Así que gracias. Luis Miguel, en esa experiencia que usted vivió, que nos ha narrado cosas maravillosas que a mí me tienen muy conectado, también tuvo la experiencia de ver a sus seres queridos, reencontrarse con personas que habían trascendido anteriormente. ¿Vivió algún tipo de este encuentro? Mira, yo realmente en mi vida, afortunadamente, no he tenido que padecer muchas pérdidas. Okay. Mis padres viven, mis padres viven, mis hermanas viven, no he tenido ese problema. Entonces, por ahí no tenía a nadie, claro, salvo mis abuelos, claro, o gente que yo no conocía, ¿no? Pero, por ejemplo, llegué a concienciarme de tal manera cuando acudí a ese valle, que yo no sé por qué llegué a ese valle, pero yo llegué caminando a un sitio donde me dio por pensar, me voy a encontrar aquí con alguien conocido. Y me imaginaba que me los iba a encontrar de espaldas a mí. Digo, bueno, cuando me los encuentre de espaldas les doy así en el hombro y cuando se giren les abrazo. Pero imagínate, yo no sabía qué me podía encontrar ahí, ¿no? Resulta que mi mujer sí que ha padecido la pérdida de sus padres muy joven, ¿no?
Y yo tengo muy interiorizado la figura de Milagros y de Ignacio, de sus padres. Sus padres. Entonces yo pensé que me los iba a encontrar en algún momento, ¿no? Allí. E incluso estuve como atento, esperando a que alguien apareciera. Nadie apareció. Insisto en que yo sentía un ambiente muy denso, como cuando entras en una sala a oscuras, a un cine, por ejemplo, y hay 100 personas allí sentadas. Entonces notas de alguna manera la presencia humana, ¿no?, de la gente, sí, ¿no? Incluso aunque no haya habido una interactuación de miradas o de tal, tú presientes que no estás solo, que estás muy acompañado. Pues yo en aquel valle estaba muy acompañado. Eso fue lo que yo sentía. Me sentía capaz y sin miedo, porque a lo largo de todo el coma yo fui teniendo un proceso de adaptación a esa nueva dimensión. Entonces yo me fui adaptando tanto que no sentía miedo, yo ya no tenía miedo. Tú fíjate qué fuerte. Sí. Yo además, y esto es algo que he oído en otras personas que han estado en coma, yo te digo que cuando acudes a esa situación, al coma, entras en una situación de omnipotencia y omnipresencia. O sea, te conviertes en una especie de superhéroe que puede lo mismo escalar, que bucear, que correr, que atravesar paredes. Sí. Es increíble, o sea, es una situación realmente prodigiosa. Sí. Puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? En esa situación, el agua para mí se convirtió, como has visto por las cosas que te he contado, claro, en una especie de leitmotiv, ¿no? El agua era muy importante para mí. Llegué a pensar en un momento determinado en la esencia de las cosas de la vida y llegué a pensar en lo esencial del agua. Y yo decía, ¿cómo está formada el agua? Y entonces me puse a bucear en una charca, buscando los cristales del agua. Okay. Yo estaba buceando y quería saber molecularmente cómo estaba Masaru formada el agua. Como la investigación de Masaru Emoto. Yo vi las moléculas del agua, yo las vi, las vi como si tuviera un microscopio en mis ojos, ¿no? Maravilla. Y vi las moléculas del agua, cogí agua y me lo metí a la boca, eran trozos de agua. Me hice rebanadas de pan con agua. Yo cogía un cuchillo, cogía agua y me hacía rebanadas de pan con agua y me las comía. O sea, increíble, increíble. Es impresionante la capacidad lúdica que tiene también esta historia. Por cierto, he de anticiparme porque seguramente habrá gente que piense, Luis Miguel, posiblemente el opio que te dan para el coma, los barbitúricos y tal, te ha llevado a tener alucinaciones. Sí. Bueno, está bien pensarlo, pero en mi caso concreto estoy seguro que no fue así. ¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, yo el opio no lo he probado. La marihuana sí, la ayahuasca con los indios amazónicos. He estado con varias culturas amazónicas y he bebido ayahuasca con ellos. Ajá. O sea, sé lo que Conoce la diferencia. Claro, sé lo que es una mente que está influenciada por un componente de lo que es una vivencia. Es verdad que los opiáceos están ahí y hay que decir que en mi caso concreto los anestesistas tuvieron una actuación estupenda. ¿Por qué? Porque me dieron el producto idóneo y la posología idónea. Correcta. Si se hubieran quedado cortos, yo hubiera sentido mucho sufrimiento porque mi coma fue horrible. A mí me fallaron los pulmones, me fallaron los riñones, me tuvieron que hacer diálisis. Yo tuve un neumotórax, tuve una neumonía, o sea, una serie de problemas para respirar terribles. Entonces,
digamos que hubo una buena praxis y me dieron el componente idóneo y la cantidad idónea para tenderme una alfombra roja por la que yo fui como un príncipe hacia la muerte. Yo iba de maravilla, ¿no? Yo estoy seguro que este es un viaje que si alguien tiene por desgracia que iniciar, va a ser, a la hora de volver y contarlo, va a ser tan bonito como el mío. Eso Luis Miguel, le hago una pregunta. Sí. Cuando usted vuelve otra vez y se encuentra con los médicos, porque usted le da las gracias, es parte de su grandeza como ser humano, dar las gracias, lo ha repetido varias veces en esta entrevista, el agradecimiento. ¿Usted les contó la experiencia? Claro que sí, bueno. Claro que se la conté. Hubo un neurólogo y su equipo de neurólogos que me dijo: Luis Miguel, he de decirte que tu ictus ha sido devastador, pero tu recuperación está siendo prodigiosa, me dijo. Y me regaló un libro muy bonito sobre ECMs, desde el punto de vista de un neurólogo. Sí, me lo regaló, un libro. Él se lo tomó el asunto muy, muy en serio. Hubo otras personas que dijeron: bueno, te voy a poner en contacto con el capellán del hospital, con el cura del hospital. Digo, no hace falta. Sí, hombre, que me has hablado de espiritualidad. Digo, bueno, te he hablado de espiritualidad, pero no te he hablado de religiosidad, que es una cosa muy diferente. Diferente, completamente diferente. Claro, aquel cura no vino a verme, pero si hubiera venido a verme, ¿qué íbamos a hablar? Si realmente lo más importante de todo esto es que cada vez más gente de ciencia, cada vez más médicos dan por válidas las experiencias ECM. Son ellos los que tienen que estudiar e investigar a fondo. ¿Sabes dónde más ECM se dan y donde menos casos se hace? En los niños. Los niños, los jóvenes, los niños que han tenido un problema de estar al borde de la muerte, casi todos ellos tienen ECM. Pero como es un niño, bueno, lo que dice no hay que prestarle atención. Piensa que es muy creativo. Claro, ya sabes, ¿no? Es que me hacía acordar, Luis Miguel, usted de algo que escuché hace mucho tiempo atrás, de un astronauta con un neurocirujano, ¿no? El astronauta dice: yo he ido muchísimas veces al cielo, a la atmósfera, y nunca he visto a Dios, ¿no? Y le dice el neurocirujano: y yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. ¡Ay! Eso es, qué bonito. Sí, hoy en día la ciencia poco a poco, como usted muy bien le comenta, que me sorprende mucho, que un neurocirujano, un neurólogo, le dé un libro donde hay muchos testimonios ya o sus investigaciones del ECM. Esa es una apertura muy grande hoy para la humanidad. Fundamental. Y además, fíjate, el dato de los niños es impresionante. En Estados Unidos se sabe que un 70% de niños hasta 10 años que han estado al borde de la muerte, un 70% han presentado ECMs. Cuidado, muchos niños, claro. Sí, estoy convencido de que en la medida en que la persona está despojada de filtros y de protecciones intelectuales, la persona vive la muerte con una naturalidad mayor. De hecho, que la muerte sea un reencuentro con tu pasado, con tu gente, con tu historia, es la cosa más natural del mundo, la cosa más bonita del mundo. Desde luego, yo, por ejemplo, tengo muy claro que seguramente si yo, con esta experiencia que he tenido, yo viviera en una etnia en África o en Asia o en Amazonia, por ejemplo, en Leticia, en la Amazonia colombiana, ¿no? Sí. Imagínate, yo de repente me hubiera convertido ahora mismo ya en un cacique, en alguien que te guía por el camino hasta un determinado punto. Bueno, en realidad los romanos
sabemos que también les ocurría. Había personas que tenían más experiencia en materia de muerte que otras. Y de hecho, bueno, hasta llegar al lugar donde el barquero te cogía y te cruzaba a la otra orilla, te acompañaban. Los funerales eran realmente procesos de acompañamiento social a la persona, a otra dimensión, a otro mundo, ¿no? Este país, esta etapa nuestra, esta cultura nuestra, ha desnaturalizado la muerte y ha perdido mucho. Estamos perdiendo infinitos matices que nos harían más bonita la vida, ¿no? Claro, menos sufrimiento, porque es que el miedo a la muerte, Luis Miguel, ha sido un sufrimiento por lo menos de esta época que nosotros estamos viviendo, donde hay muchas personas que sienten que perdieron un ser querido, que el sufrimiento, que el dolor, que, o sea, todo lo que nos han vendido alrededor de la muerte, y aparece un testimonio maravilloso como el suyo y de otras personas que nos cuentan su experiencia, y eso alivia el sufrimiento de millones de personas que están pasando por lo mismo. Mira, además, a mí nadie me lo dijo, pero yo me vine con esta obligación. Yo tenía que contarlo. Esto, Luismi, tienes que contarlo. Entonces, nadie me dijo, venga, ve y cuéntalo. No, he sido yo el que he considerado, ante la importancia del mensaje, que me tengo que convertir en un mensajero, ¿no? Claro. Porque sí, porque es muy importante estar despidiendo a un familiar en la UCI de un hospital con otra visión de la cosa. Muy importante tener otra mirada sobre el asunto, claro. Claro. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de escucharlo. Cristian, siento que gracias. Vamos a aprender mucho gracias a su experiencia, porque no solamente la experiencia, sino quien vive la experiencia, por la interpretación, por toda su bagaje de formación que tiene. Me gusta muchísimo que usted es un hombre de investigación. Las personas de investigación no comen entero, sino que al contrario procesan, investigan, buscan para poder comprender, y ese es su caso. Y vivir esta experiencia, pues indudablemente para mí significa mucho en el aprendizaje para mi vida y para las personas que nos acompañan, porque lo que usted nos cuenta es maravilloso, y lo que nos contó es maravilloso. Sabes, Cristian, que las abejas y los insectos sociales, y nosotros somos insectos sociales de alguna manera, se comunican a través de lo que se llama la hormona social, que es la trofalaxia. Es decir, que la reina de las abejas lanza una información hormonal que las abejas se van pasando de boca en boca. Las hormigas igual. Las hormigas, cuando las vemos en un camino, se juntan y se pasan una información que permite el funcionamiento de todo el organismo colectivo. Bueno, esto que tú has hecho conmigo hoy es trofalaxia. Gracias, amigo. Gracias. Amigo, muchas gracias. Dios le bendiga. Mil gracias. Un abrazo. Igual. Adiós.